Gracias, chicos, lo habíamos anticipado hasta hace unos instantes. Hoy tengo el privilegio de conversar con una persona que antes de la entrevista yo le decía, eres una persona muy bendecida por todo lo que estás viviendo, por todo lo que estás conociendo, por la gente con la que estás trabajando y por la oportunidad que tienes de poder compartir y demostrarle a la gente este tipo de cosas. Quiero agradecer a Manuel Seoane, que está junto a nosotros. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo te va? Gracias, Héctor. Un gusto estar aquí. Nosotros los agradecidos de que nos acompañes, de que nos cuentes. Él es el director de un documental. El documental se llama Pariente Chimán. Ahora usted se preguntará, ¿quiénes son los chimanes? Hay gente que evidentemente los podríamos llegar a conocer, pero hay otros que no. Y ahí está justamente Manuel para explicarnos y nos des algunos de los detalles. Bueno, los chimanes es una etnia de las tantas que tenemos en Bolivia, ¿no? Pero la particularidad tal vez del chimán es que aún vive y depende de la naturaleza, ¿no? La mayoría de las comunidades indígenas ya se han de alguna manera adecuado al sistema que tenemos, que es de compra-venta, qué sé yo, de producción. En cambio, los chimanes siguen dependiendo de la natura, cazan, pescan, recolectan mucho, entonces eso a la vez les hace un factor indispensable en la sostenibilidad del bosque, ¿no? Porque lo mantienen tal como era. Entonces eso ha sido lo que nos ha motivado a hacer este documental con ellos. Ahora, de pronto el hecho de decir, ok, vamos a hablar de los chimanes, ¿en qué momento comienza toda esta travesía? Bueno, yo estaba trabajando con el Centro Pulitzer el 2018 en un fondo que ellos tenían sobre historias de Amazonía, a partir de los incendios que hubo en esos años. Entonces ellos estaban interesados en historias de la Amazonía y cómo, digamos, estas comunidades resisten y son un factor de sostenibilidad, ¿no? Entonces nosotros fuimos a hacer un reportaje ahí con un fondo del Pulitzer y ahí conocí a la comunidad, ¿no? Que tenía la particularidad de que ellos habían sido expulsados de la zona donde siempre habitaron por una de las madereras en las concesiones de los 90, ¿no? Entonces, a partir de ese reportaje que hablaba del tema maderero y el extractivismo, conozco a la comunidad, a Santos, que es el corregidor, y yo les planteo ahí hacer una historia más grande, porque eso me parecía importante resaltar su importancia para conservar la naturaleza. Y yo les propuse hacer un libro, porque en fotografía a lo que más puedes apuntar como proyectos es hacer un fotolibro, ¿no? Que tiene textos, imagen. Pero a ellos no les parecía tan interesante y luego entendí varias de las razones, ¿no? Ellos hablan el español muy limitado, entonces leerlo es básicamente imposible. Entonces ya les limitaba, ¿no? El libro. Y lo otro es que, en cambio, en el cine tienes esa apertura, ¿no? Tanto los niños de 6 años como los ancianos de 90, que seguro no saben leer nada, podían entenderlo, ¿no? Entonces ellos me propusieron hacer una película, ¿no? Ya entendían un poco el YouTube, los celulares, qué sé yo. Entonces yo les dije, bueno, yo no hago cine. Entonces, pero les dije, pero es lo que quieren hacer, entonces es un reto, ¿no? Y ahí fue lo segundo. Yo les llevé cámaras, porque dije, bueno, hagámoslo juntos. Va a ser un experimento. Les llevé cámaras, les enseñé a usarlas y les dije, bueno, ustedes quieren contar quiénes son los chimanes, pues háganlo, porque además yo no soy chimán, ¿no? Entonces también fue una política de decir que ellos mismos se muestren, que no seamos siempre los de afuera los que los contamos. ¿Y qué tal esa experiencia de enseñarles a manejar un equipo, de compartir con ellos, no sé, hasta el tema de cierto tipo de alimentos, que eso estuvimos comentando antes de la entrevista? ¿Qué hay de nuevo ahí? Porque, evidentemente, tú muestras el documental, las fotografías y todo lo demás, pero esa experiencia y esa vivencia de estar ahí, son pocas las personas que tienen ese privilegio. Claro. Pues ha sido maravilloso, ¿no? Porque, por ejemplo, eso, ¿no? Yo, a pesar de ser amigo, sigo siendo un extraño. Entonces, cuando me acercaba a la señora cocinando, qué sé yo, se notaba ese nerviosismo, ¿no? Y tú mismo sabrás, hasta solo el hecho de ponerte una cámara delante cuando no estás acostumbrado, te genera, ¿no? Un impacto. Entonces, darles las cámaras ha sido maravilloso porque se han abierto. Además, han aprendido. Yo me imagino que vivir en la selva los hace tan así, tienen una facilidad para aprender las cosas. En un rato ya sabían filmar, hacían fotos, hacían zoom, yo ni les había enseñado y ellos hacían todo. Entonces ha sido maravilloso esa apertura que han generado en la comunidad. Y yo básicamente filmaba otras cosas o más les cuestionaba, les hacía reflexionar. Todas las noches veíamos en la escuela, proyectábamos lo que filmaban, entonces ahí hablábamos después y les decía, bueno, ¿qué más es el chimán? Cazan, pescan, entonces esas cosas tienen que ir a filmar. Y ellos iban y se desenvolvían, sobre todo los niños que eran los
digamos que tal vez son más cercanos y más ágiles con la tecnología, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste compartiendo con He ellos? estado con ellos un mes viviendo ahí en la comunidad. Wow. Y digamos, ellos iban a filmar por su lado, yo no estaba con ellos presente, no había digamos un control ahí de qué hacían o no, sino era, háganlo ustedes, había una cámara que era solo para mujeres, sobre todo las niñas, porque también quería que haya esa diversidad de mirada, ¿no? Los hombres suelen ser acaparadores en las cosas, entonces, y de ahí yo hacía las entrevistas, sí. Ahora cuéntanos algunas de estas fotografías, la gente con la que has compartido, estas imágenes que estamos viendo en este momento, o son algunos de los momentos que tú los has logrado captar. Pues sí, he pasado un mes con ellos y hemos intentado retratar la cotidianidad de su vida, ¿no? Las mujeres a cargo de la cocina, a cargo de la familia, de la recolección de los frutos, los hombres que se pasan los días cazando, caminando kilómetros y kilómetros para buscar presas, entonces la pesca, en fin, ha sido un retrato muy bonito de toda esta, digamos, cotidianidad del Chimán y su importancia en la selva. Veo que están utilizando linternas. ¿Cómo está el tema de la iluminación eléctrica? Sí, ellos no tienen luz, Entel les llevó hace unos años un proyecto de paneles solares, algunos funcionan, otros no tanto, pero ellos están tan acostumbrados a la selva que básicamente no lo necesitan, ¿no? Entonces, eso es lo más bonito. ¿Tú te has acostumbrado? Yo, pues he tenido que hacerlo, he tenido la suerte de que había un socket que funcionaba en la escuela y ahí podía cargar, descargar las cámaras, entonces no hubiera podido hacer la película sin eso, y pues sí, me he tenido que acostumbrar, pero a mí me encanta la vida en la naturaleza, así que más he disfrutado que otra cosa. ¿Sí? Feliz, sí, feliz. Sí. Cuéntanos un poco sobre la exposición, ¿dónde está? Bueno, este documental se lanzó el año pasado, en junio fue la inauguración y más bien ha tenido buena llegada y ahora me han pedido los del MUSEF, el Museo de Etnografía y Folclore, hacer esta nueva proyección, así que va a ser mañana miércoles a las 7 de la noche en el MUSEF, el ingreso es gratuito, todas las proyecciones que hemos tenido en años pasados o en versiones pasadas se han llenado, siempre ha llegado gente que ha quedado fuera, así que yo les recomiendo a la gente que vaya tempranito, porque el ingreso es libre además. Manuel, a través de las redes sociales, ¿hay algún link, algún espacio donde la gente lo puede hacer? De pronto la gente que nos ve en el extranjero. Todavía no está subido a las redes porque se está intentando proyectar en festivales y ellos tienen esa restricción, ¿no? De que no puede estar de acceso libre. Entonces vamos a estar presentándolo próximamente en el Alto, va a haber otra función aquí en La Paz y tal vez en Santa Cruz. Yo creo que para mediados de año, a partir de julio, ya estará una versión online subida y pues lo haremos saber, ¿no? Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué experiencias? ¿Sabe que es de otro nivel? Pues, de otro nivel. Y cuando se trabaja con este tipo de empresas iguales, es como que nos convertimos en esponjas y comenzamos a absorber todo, porque no solamente es la presentación del material, sino es el conocimiento, la interacción y muchos otros factores. 7:59, agradeciendo a nuestro invitado, tenemos más.